Hola jóvenes, buenos días. Antes de iniciar, quisiera preguntar si hay alguna duda de los temas ya vistos, antes que iniciemos. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas que ya vimos o todo está claro? Antes de iniciar, vamos a empezar con el primer grupo de nutrientes que se van a metabolizar para dar inicio el día jueves con la primera ruta metabólica. Entonces tiene que estar claro todo lo que ya vimos, entender bien lo que hacen las enzimas, entender bien la clasificación. No sé si alguien tiene alguna duda y si no, pues iniciamos. Bueno, como no hay dudas, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que corresponde a metabolismo de carbohidratos. Como todos ya entendemos qué es metabolismo, ¿verdad? Cómo está integrado el metabolismo, ya sabemos los tipos de reacciones que pueden haber, ¿verdad? Reacciones exergónicas, endergónicas, cómo vamos a interpretar la energía que están produciendo las reacciones y también, pues, ya podemos entender la clasificación enzimática. Todos estos conocimientos que hemos adquirido hasta este momento, coenzimas, cofactores, cómo se dan las inhibiciones, si esa inhibición puede ser, ¿verdad?, totalmente parar la reacción enzimática o únicamente la va a detener por un momento y se puede desacoplar. Ya teniendo todos estos conceptos, pues vamos a empezar a hablar de cómo se metabolizan los carbohidratos. Como ustedes ya saben, no sé si pueden ver mi presentación. Sí, doctora. Ay, gracias, muy amables. Bueno, como ustedes ya saben, ya vimos carbohidratos, ¿verdad? Sabemos que los carbohidratos, pues, están unidos por enlaces O-glucosídico y vamos a tener monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Hablábamos de cómo podemos identificar carbohidratos, lo vimos en el laboratorio. En base a eso que ya manejamos, vamos a empezar este tema. Las vías de digestión. Para empezar hablando del metabolismo de los carbohidratos, estamos aquí ubicados, ¿verdad? Entonces vamos a ver todas las rutas que van en esta línea, únicamente hacia aquí. Vamos a iniciar viendo esto y después vamos a hablar de lípidos, vamos a ver su forma, después vamos a hablar, perdón, de proteínas, después de lípidos y luego los vamos a incluir a todos hablando del metabolismo general. Pero hoy vamos a iniciar esta pequeña parte que es cómo van a ingresar los carbohidratos al organismo. Y después vamos a seguir con las diferentes rutas metabólicas. Dependiendo del metabolismo de los animales, va a depender de la dieta que tienen, pero también se relaciona con la anatomía de los animales. ¿Qué es lo que consumen? Pero anatómicamente en qué órganos se van a metabolizar. O sea que la dieta nos permite saber cómo es que se absorben los nutrientes y cómo es que van a metabolizarse bioquímicamente en los diferentes órganos. Las vías de digestión pues van a ser diferentes si estamos hablando de un rumiante, si estamos hablando de un monogástrico. Los rumiantes, los microorganismos van a hacer el proceso de fermentación de la celulosa y también de los diferentes ácidos grasos, los van a convertir en ácido acético, propiónico y butírico y a partir de estos sustratos van a realizar sus metabolismos. Pero los monogástricos sabemos que van a consumir carbohidratos que son más complejos. El objetivo pues es venir y descomponerlos hasta formar monosacáridos como glucosa en el tracto digestivo y luego ser absorbidos por vía sanguínea, ¿verdad? Eso es lo que más vamos a ver y rumiantes lo vamos a dejar para la parte final del semestre. ¿Por qué es que debemos de empezar la ruta con carbohidratos? Primero es lo que más se va a consumir en los animales debido a la necesidad energética celular. Debido a que la célula necesita un constante aporte energético,
ya sea para la contracción muscular, para el movimiento celular, para la síntesis de compuestos. Para esto va a necesitar ATP y ese ATP lo vamos a obtener a través, en este caso, de carbohidratos, o sea, a través de glucosa. La mayoría de los animales, la energía útil de la célula va a ser a base de energía química, o sea, a través de ATP. Nosotros sabemos que todos estos procesos para obtener energía química necesitamos que se den reacciones enzimáticas donde la célula va a extraer energía disponible para poder hacer todas las reacciones que necesita. Y estos procesos de reacciones químicas donde obtenemos energía se llama anabolismo y catabolismo. Unir estos dos conceptos es lo que llamábamos metabolismo. Eso se vio en la clase del día anterior. Hoy sí, metabolismo de carbohidratos. Quiero que todos observemos esta imagen y miremos dónde se ubica la glucosa. Aquí tenemos la glucosa, porque estamos hablando del monosacárido más pequeño de los carbohidratos. La glucosa va a ser el sustrato inicial de muchos procesos bioquímicos o de rutas metabólicas. La primera que vamos a ver es que la glucosa la vamos a utilizar para la glucólisis. Podríamos ponerle aquí ruta 1, la glucólisis. Si no necesitamos nosotros convertir la glucosa en piruvato, no vamos a hacer glucólisis, sino que vamos a suponer que la célula necesita formar nucleótidos. Entonces va a agarrar la glucosa y la va a meter a esta vía, que va a ser la vía de las pentosas fosfatos. Aquí tenemos otra ruta metabólica. Puede ser que el músculo necesite energía, músculo esquelético. Entonces vamos a agarrar esa glucosa, la vamos a convertir en piruvato, sin oxígeno la vamos a convertir en lactato, que es el compuesto que utiliza músculo esquelético. O puede ser que la glucosa, vengamos nosotros y tengamos demasiada glucosa en sangre, la vamos a guardar y la vamos a convertir en glucógeno por medio de la siguiente ruta, que sería glucogénesis. Ya almacenada la glucosa, puede ser que necesitamos ese glucógeno destruirlo y transformarlo en glucosa. Ahí vamos a hacer la glucogenólisis. O podemos irnos aquí, ¿verdad? La glucosa, vamos a hacer glucólisis, vamos a convertir en piruvato y ese piruvato lo vamos a convertir en acetil-CoA, lo vamos a mandar al ciclo de Krebs, o sea, aquí tendríamos otra ruta y luego a la cadena respiratoria y obtener ATP. Bueno, para obtener ATP, entonces la glucosa tiene que pasar todo esto y llegamos aquí a ATP. ¿De qué depende qué ruta se va a iniciar en el caso de metabolismo de carbohidratos? Primero depende de qué necesita el organismo. Tenemos la glucosa. Si el organismo necesita ATP, porque mi paciente somos que es un perro que no ha comido desde el día de ayer a las 4 de la tarde. Quiere decir que ese perro lo que va a necesitar es energía, ATP disponible. Si come algo, se va a hacer esta ruta hasta obtener ATP. Pero si nosotros tenemos un animal que está corriendo, haciendo ejercicio, necesita glucosa disponible, o sea, necesita que se dé energía, pero el músculo esquelético es quien necesita más aporte. Entonces, la glucosa va a seguir esta ruta metabólica para formar lactato. Si la célula no necesita ATP, si el músculo no necesita energía, sino que la célula se va a multiplicar y necesita ácidos nucleicos, entonces vamos a usar la glucosa para esta ruta. Si hay demasiada glucosa en sangre y la necesitamos almacenar, entonces vamos a guardarla en forma de glucógeno. Vamos a hacer esta ruta. Si al contrario ya no hay glucosa en sangre, el animal lleva un día sin comer, entonces el organismo va a sacar ese glucógeno, va a hacer una lisis o destrucción del glucógeno y lo va a transformar en glucosa. Y a partir de eso puede hacer cualquier otra ruta que necesite. Esto que estamos viendo son las 6 rutas principales de la glucosa. Estas que están aquí vamos a ir viendo pues una por una. Y hay otras que se van a agregar en algún momento. No sé si todo está claro aquí para el inicio de este grupo de rutas metabólicas. Por lo visto todo está claro.
Todo bien, doctor. Vamos. Ay, gracias, José Andrés. Glucólisis, que es la primera que vamos a ver el día de mañana. La glucosa nos va a servir para obtener energía en forma de ATP y también en forma de NAD. Para esto sabemos que también puede ocurrir de forma anaeróbica sin oxígeno para producir lactato, o sea, aquí, ¿verdad? Podemos usar oxígeno para producir ATP y NAD o podemos no utilizar oxígeno, irnos por aquí y obtener lactato. Y esto es como un resumen de la ruta metabólica que estamos viendo. Si yo utilizo la glucosa con oxígeno, voy a obtener piruvato. Si yo utilizo la glucosa sin oxígeno, voy a obtener lactato. Pero la diferencia es que el lactato estoy hablando de músculo. Y también aquí dice que la glucosa en sus diferentes reacciones metabólicas voy a obtener ATP, que aquí está, miren, aquí dice ATP, y voy a obtener también NAD. Aquí está, ¿verdad? NAD. Bueno, la siguiente ruta que estamos viendo que tiene que ver con la glucosa, estamos aquí, porque ahorita hablamos de glucólisis, de este paso aquí. Ahora podemos obtener de glucosa, irnos hasta aquí y entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Esto va a ocurrir en la mitocondria, o sea que no ocurren en el mismo lugar. Esta va a ocurrir en el citosol y este va a ocurrir en la mitocondria de las células. Como sabemos, tenemos piruvato acetil-CoA, hacemos todo el ciclo y obtenemos otra vez NAD y GPT y un FAD. Todos sabemos que estas son moléculas de alta energía. Y luego vamos a agarrar esos FAD, vamos a agarrar esos NAD y los vamos a mandar a la cadena respiratoria. Aquí está, tenemos NAD y tenemos el FAD, entran a la cadena respiratoria y obtengo ATP. Porque decíamos que el objetivo de esto es obtener energía. Si agarramos esta ruta aquí abajo, ya sea glucólisis o sea ciclo de Krebs, el objetivo es obtener ATP, o sea, energía. La siguiente ruta va a ser la glucogénesis. Génesis es formación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros vamos a tener alta cantidad de glucosa que realmente el cuerpo no la necesita. Vamos a venir y la vamos a almacenar, estos altos niveles de glucosa en sangre, lo vamos a almacenar en forma de glucógeno y vamos a ver cómo se miran todas esas rutas hasta poder convertir la glucosa en glucógeno. Y tenemos la glucogenólisis, o sea, destruir el glucógeno almacenado porque el animal necesita glucosa disponible y esa glucosa transformarla en ATP o energía. Entonces aquí miren, tenemos glucógeno, vamos a ver una serie de reacciones hasta obtener glucosa y distribuirla a los tejidos. Y vamos aquí, vamos a ubicarnos otra vez. Entonces tenemos nosotros glucógeno, lo vamos a destruir por medio de una lisis y el glucógeno, aquí está la ruta, va a hacer todas estas otras rutas y va a llegar otra vez a ser ATP o energía. Ese es el propósito. Y vamos a ver la última ruta del metabolismo de carbohidratos, que es las pentosas fosfato. Las pentosas fosfato, nosotros lo que vamos a obtener es NAD fosforilado. Sabemos que este NAD fosforilado es necesario para que se sinteticen ácidos grasos, o sea que si yo no tuviera, el animal no estuviera consumiendo ácidos grasos, o sea, lípidos, puede a través de glucosa formar ácidos grasos, ¿verdad? Y también sabemos que si la célula necesita ácidos nucleicos, a través de glucosa puede formar ácidos nucleicos. Estas 6 rutas son las rutas principales y primordiales de los carbohidratos. Estas 6 les tienen que quedar bien claras para que no las vayan a confundir con todas las otras rutas que van a venir de lípidos y de proteínas. Bueno, entonces ya sabemos, estamos aquí, ¿verdad? Glucosa. La glucosa va a entrar, veamos que un perro está comiendo concentrado rico en almidón, entra la glucosa, sabemos que esa glucosa puede hacer la glucólisis, transformarse en piruvato y luego ATP, ¿verdad? Entrar al ciclo de Krebs. Sabemos que esa glucosa también puede venir y puede almacenarse como glucógeno, ¿verdad? O sabemos que esa glucosa
puede utilizar, o sea, ese glucógeno almacenado puede transformarse en glucosa. También esa glucosa puede venir y formar la ruta de las pentosas fosfatos si necesitáramos ácidos grasos o necesitáramos ácidos nucleicos. Bueno, y también esta glucosa puede actuar en esta parte aerobia y si no necesitamos aerobia puede irse a una forma anaerobia y formar lactato. Entonces la glucosa, hablando de metabolismo de carbohidratos, es el principal combustible de casi todos los tejidos. Se va a metabolizar en piruvato, aquí está, miren, aquí está el piruvato, aquí están todas las rutas que acabamos de hablar, por la vía de la glucólisis. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la absorción y metabolismo. Sabemos que la glucosa es necesaria para estas 6 rutas principales: glucólisis, ciclo de Krebs, vía las pentosas fosfato, glucogenólisis, glucogénesis y también la vía del lactato. ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas, ya saben que solo interrumpan. No. Bueno, y este proceso va a asegurar, o sea, todo el metabolismo de carbohidratos va a asegurar que las células tengan energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. Las rutas van a almacenar glucógeno o van a utilizar glucosa, pero el objetivo es que el animal tenga energía en forma de ATP. Bueno, entonces estamos carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno y hablábamos de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Estos están unidos por enlaces o glucosídicos alfa o beta, ¿verdad? Dependiendo, y vimos los diferentes diagramas en la histo 1, cuando teníamos proyecciones de Fisher o proyecciones cíclicas, ¿verdad? La mayoría de alimentos de los animales que van a consumir son azúcares complejos. O sea, a través de un azúcar complejo, nosotros vamos a llegar a formar un azúcar simple, que es la glucosa, la fructuosa, la galactosa, que es realmente lo que va a usar la célula para empezar las rutas metabólicas. Entonces, los animales van a estar consumiendo un alimento. Y los carbohidratos, eso sí lo tienen que apuntar ahí, los carbohidratos son los únicos que el proceso enzimático va a empezar a nivel de cavidad bucal. Son los únicos. Esto no pasa en ácidos nucleicos, no pasa en lípidos y tampoco pasa en proteínas. Solo los carbohidratos van a empezar su proceso enzimático a nivel bucal. Otra cosa que tenemos que saber es que todas las enzimas del sistema digestivo, o sea, la mayoría de enzimas que metabolizan carbohidratos, la mayoría a nivel intestinal, solo estoy hablando a nivel intestinal, la mayoría de enzimas que están a nivel intestinal son de tipo hidrolasas. ¿Recuerdan? Las hidrolasas son aquellas enzimas que en la clasificación van a venir y van a separar dos compuestos por medio de agua. O sea que la lipasa pancreática, la amilasa salival, todas las que tienen que ver con el sistema digestivo, en ese momento son de tipo hidrolasas, o sea, separan compuestos a través de hidrólisis. Bueno, se absorben, se separan a través de hidrólisis. Vamos a ver más adelante qué enzimas y cómo suceden y se van a absorber en el epitelio. Ustedes ya lo saben eso, los enterocitos tienen microvellosidades para absorber esos nutrientes y eso sucede a nivel de intestino delgado. Tenemos aquí el enterocito y ahora ya entendemos que su porción apical a nivel de las microvellosidades van a tener facilitadores de transporte, y esto ya lo vimos, que hablábamos del transporte SGL1, que era el transporte para glucosa y sodio, en un corto venía esto. Bueno, entonces la glucosa, porque estamos hablando que los carbohidratos ingresaron, se realizaron los procesos enzimáticos y al final obtuvimos glucosa libre. Esa glucosa puede entrar por el transportador de NAD, que aquí estamos viendo que es un transportador hacia un lado nada más, ¿verdad? Y tiene dos compuestos. Bye. Pero también la glucosa puede entrar por medio de unos transportes que se llaman GLUT, que son específicos para transportar glucosa. Todos sabemos que la glucosa es hidrofílica,
Por lo tanto, no va a poder pasar la membrana lipídica. Necesita un transportador hidrofóbico y esos van a ser los GLUT o el transportador de glucosa sodio. Dentro de la célula, la glucosa entra a la ruta de la glucólisis si lo que nosotros necesitamos es ATP para convertirlo en piruvato. Bueno, vamos entonces a hacer el resumen de esto. El animal va a comer un carbohidrato, realizan los diferentes procesos enzimáticos y al final tenemos glucosa libre. La glucosa puede entrar por un transportador específico de glucosa, que es un GLUT, o puede entrar por un transportador de sodio glucosa a la célula. Y aquí entonces nosotros cuando veremos las diferentes rutas vamos a ver qué es lo que se necesita. Si se necesita ATP, sabemos que esa glucosa se va a convertir en piruvato para formar ATP. Va a entrar aquí a la mitocondria, al ciclo de Krebs y se forma ATP. Si esa glucosa necesita ir al músculo, sabemos que ahí necesita por medio de un sistema anaerobio va a formar lactato. Entonces, dependiendo a dónde va la glucosa, así va a actuar de forma diferente. Vamos a hablar entonces de los GLUT. Y aquí tenemos una reacción. Bueno, tenemos la glucosa, aquí estamos en el intestino, entra al enterocito por medio de un GLUT, que sabemos que es un transportador específico de glucosa, que es hidrofóbico, y luego nosotros tenemos aquí una exoquinasa. Vamos a aprovechar a hablar entonces de esta enzima. Las enzimas exoquinasas tienen reacciones de tipo irreversible, dice ahí. Lo siguiente, las quinasas son enzimas que lo que hacen es que fosforilizan compuestos, o sea, agregan fósforos. Por lógica, entonces, esta reacción va a necesitar una molécula que esté fosforilada, o sea, un ATP. Si aquí entra el ATP sería la coenzima y tendríamos ADP y fósforo inorgánico como ortofosfato. Eso ya lo vimos. Tenemos glucosa 6-fosfato y esta glucosa puede venir, ir a la glucólisis o venir formar glucógeno, ¿verdad? Entonces, la glucosa, aquí lo que estamos hablando ahorita es que la glucosa antes de hacer todo esto necesita entrar a la célula. Si no, no va a poder hacer nada. Y lo va a poder hacer a través de un transportador específico de glucosa llamada GLUT. Bueno, los GLUT. Los GLUT son transportadores de membrana de transporte pasivo. Están distribuidos en todo el organismo, o sea, todas las células tienen GLUT. Transportan glucosa y otros sustratos como fructosa y manosa, o sea, transportan monosacáridos para que puedan ingresar a la célula. Se han clasificado 3 clases de GLUT según su similitud y afinidad por el sustrato. O sea, ¿qué ingresan? Ingresan glucosa, ingresan fructosa, ingresan manosa, ingresan cualquiera de los 3. Y si estos pueden ser dependientes o independientes de insulina. O sea, ¿qué ingresa el GLUT? Y lo otro es, ¿necesita una hormona para poder dejar ingresar una de estas o no la necesita? Los GLUT de clase 1, tenemos 2, 3, 4 y 14, que van a dejar la entrada de glucosa y otras hexosas, o sea, también fructosa y manosa, pero dice aquí no fructosa, o sea que aquí solo va a ser manosa. Ahora el GLUT 2, que sería 5, 7, 9 y 11, son transportadores de fructosa. O sea, las células que tengan estos GLUT necesitan fructosa para poder funcionar. La clase 3, 6, 8, 10, 12 y 13, estos van a ser miembros, o sea, van a estar específicamente solo en algunos tejidos. No todas las células van a tener los GLUT clase 3. Bueno, afinidad por el transportador de glucosa es lo que acabamos de estar viendo, que podemos usar nosotros un transportador específico de glucosa o sodio y también puede entrar por un GLUT, pero quiero que miren bien la imagen. Si estamos hablando de los riñones, ¿se recuerdan cuando vimos el corte en riñón? Este tenía un epitelio cúbico simple con microvellosidades y algunos tenían cilios. Ahí tenemos al GLUT y es un GLUT 2, perdón, un transportador de glucosa sodio 2. Va a entrar la glucosa y el sodio por un sistema sin porte, entran los dos y luego la glucosa va a ir a sangre a través del GLUT 2.
en la porción basal de la célula. Pero si estamos en intestino, y nuevamente aquí tenemos el transportador de glucosa, 1, otra vez glucosa y sodio, va a entrar y cuando salga sangre la glucosa va a usar un GLUT1. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Primero, en el intestino estamos absorbiendo la glucosa de los alimentos para que esta glucosa llegue a sangre. Pero en el caso de los riñones, estamos reabsorbiendo glucosa que va en la orina para que no se pierda, porque si el riñón empieza a eliminar glucosa, es que esta célula está destruida. Si nosotros encontramos en un paciente glucosa en orina, eso es porque la filtración renal ya se destruyó y la mayoría de estas células ya están dañadas. Entonces aquí estamos reabsorbiendo a través de la sangre filtrada, que va a ser orina glucosa, y a través del GLUT2 va a regresar otra vez a sangre para ser utilizada. Vamos a hablar entonces de los GLUT clase 1. Hablábamos que el objetivo es dejar ingresar exosas, o sea, carbohidratos que tengan 6 carbonos. El GLUT1 es el más identificado de todos, se encuentra en todos los tejidos y transporta glucosa a la barrera hematocefálica, o sea, a cerebro aquí, porque el cerebro solo funciona con 2 compuestos. Va a funcionar con glucosa libre en sangre o con cuerpos cetónicos. Es la única forma en que va a funcionar el cerebro. Entonces, el cerebro necesita que haya glucosa libre en sangre, entonces esa glucosa va a entrar a través del GLUT, y quienes necesitan glucosa disponible siempre son los eritrocitos. O sea, las neuronas, si estamos hablando de que pasa la barrera hematocefálica, es porque las neuronas son las que necesitan que la glucosa entre a través del GLUT. Y esta glucosa va a entrar, o sea, la absorción basal de la glucosa es independiente de insulina. ¿Qué significa? Que la glucosa al entrar en neuronas, al entrar en eritrocitos, no necesita hormonas para entrar. Va a entrar libre, porque el cerebro necesita hacer procesos rápidos, ¿verdad? Ahora quiero hablarles acerca de esto. Se ha visto, aquí es un corte de cerebro, estamos aquí como que el corte se hiciera aquí a este nivel, miren. No les digo las orientaciones porque puedo confundirlos en anato. Aquí se hizo el corte y estamos viendo aquí arriba. Este es el hueso del cráneo, la calavera, y aquí está la masa encefálica o el cerebro. Aquí están los ojos, dependiendo la vista. Se ha descubierto que los tumores que sean a nivel de cerebro empiezan a sobreexpresar o la célula empieza a generar un montón de GLUT1. O sea, todas las células, en lugar de tener, supongamos, 10 transportadores de GLUT, van a tener 1000. O sea, estos tumores van a estar llenos. Al estar llenos de esos transportadores de glucosa, quiere decir que este tumor está dejando entrar glucosa libre y está absorbiendo toda la glucosa que pueda, porque si nos recordamos, los tumores tienen una alta multiplicación celular. Y si una célula se está multiplicando, necesita ADN. Y sabemos que eso lo produce la glucosa. La glucosa se puede convertir en nucleótidos. Si estas células se están multiplicando, van a necesitar energía para la síntesis de compuestos, ¿verdad? Sabemos que eso es anabolismo, y el anabolismo, las reacciones anabólicas, todos sabemos que son endergónicas. Las reacciones anabólicas necesitan consumir energía para formar, para que esas células tumorales tengan su capa lipídica, esas células tengan sus ribosomas. Entonces, se ha visto que los tumores de cerebro tienden a expresar muchos GLUT para permitir que entre esa glucosa. Y algo que les da todavía más capacidad de crecer al tumor es que el tumor, o sea, la célula, ni siquiera necesita algo hormonal que lo regule. Va a dejar entrar toda la glucosa que sea y va a poder crecer el tumor. Bueno, entonces, ustedes han visto pacientes con tumores, se han dado cuenta que una característica es que el tumor está grande, pero el paciente está delgado. ¿Por qué está pasando eso? Alguien que me diga, ¿por qué está pasando? Porque pues en los casos clínicos que vienen ahorita están... Se gasta mucho ATP. Se gasta mucho ATP, ¿es cierto? Pero ¿qué está consumiendo el tumor? Está consumiendo los lípidos. No, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? No lo cambiamos. Está consumiendo ¿Carbohidratos?
carbohidratos, está Carbohidratos, perdón. consumiendo mucha glucosa. El tumor está agarrando toda la glucosa, entonces los tejidos normales ya no tienen esa glucosa. Y si todos los demás tejidos no tienen la glucosa, no pueden formar ATP, porque el ATP en este tema proviene de la glucosa. Creo que alguien tiene abierto su micrófono y como que está comiendo algo para generar glucosa. Vamos pues. Ahora seguimos en la clase 1, que son los más comunes y que están en todos los tejidos. Sabemos que si hablamos de independientes, o sea, no necesitan glucosa, vamos a hablar de cerebro y glóbulos rojos. Ahora, los GLUT2, miren, estos tienen una alta afinidad por la glucosa, o sea, glucosa que encuentren, glucosa que dejan entrar. Pero el GLUT2 tiene una baja afinidad de la glucosa. O sea, el GLUT2 no va, si mira un poquito de glucosa, no se va a activar. Él tiene que tener un montón de glucosa para activarse. Y esto va a ser en el hígado y en el riñón y en las células beta del páncreas. Algunas células de los enterocitos también pueden activarse y son dependientes de insulina. ¿Qué quiere decir? Que las células del hígado que tienen GLUT2, las células del páncreas que tienen GLUT2 y las células del intestino que tienen GLUT2, primero debe haber una cantidad elevada de glucosa para dejar entrarla. Lo siguiente es que debe haber insulina, si no, no se va a activar. Entonces, la función principal es regular la cantidad de glucosa que entra al tracto intestinal. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que ustedes se pueden comer un dulce en este momento. Ese dulce va a producir poca glucosa. ¿Qué células, qué transportadores se activan con poca glucosa? GLUT1. ¿Y quién va a agarrar esa glucosa de ese dulce? Únicamente lo va a agarrar cerebro para pensar y los glóbulos rojos porque necesitamos oxígeno. Pero cuando ustedes van a ir a almorzar en un momento, la cantidad de glucosa va a subir a tope. Va a estar llena la sangre de glucosa. Entonces ahí sí se van a activar los que necesitan altas concentraciones. Sí se va a activar el intestino, el hígado y el páncreas. Pero para poder ellos dejar entrar esa glucosa en ese transportador GLUT, lo van a hacer solo si hay insulina. O sea que aunque haya mucha glucosa y no hay insulina, no dejan entrar la glucosa por el GLUT. Tienen que estar las dos cosas. Por eso dice que el transportador es dependiente de insulina. Y su función es regular esa glucosa que se va a dejar entrar a las células. Desempeña un papel importante en la captación de carbohidratos a nivel intestinal, porque sabemos que solo va a dejar entrar el GLUT2 a altas cantidades de glucosa. Si hay insulina. Y esto también sirve para prevenir que suceda una diabetes por dejar entrar demasiada glucosa y que la glucosa se eleve demasiada en sangre. O sea, sí vamos a dejar entrar la glucosa, pero si solo si hay presencia de hormonas. Cuando falla uno de estos es que sabemos que hay una diabetes y tenemos pacientes que tienen alta cantidad de sangre, glucosa en sangre, lo cual no debe pasar. O sea, el intestino no debe dejar pasar toda esa cantidad de glucosa si no hay insulina presente. Doctora. ¿Sí? Entonces los GLUT lo que hacen es saber cuánta glucosa entra al cuerpo. En este caso, el GLUT2 específicamente es el que regula qué entra, pero sí va a depender del nivel que hay afuera. Va a regular. Okay, gracias. Bueno, ahora vamos a la número 3. Es el... Doctora, ¿sí? es por eso que cuando los pacientes tienen niveles altos de glucosa, la insulina que les colocan, eso va a activar a la GLUT. ¿Eso lo va a activar? Ajá. Y también otros GLUT, lo vamos a ver ahorita en un momento para que ustedes entiendan qué está pasando, porque ahorita solo estamos hablando que está la glucosa, pero no ha entrado a la ruta, ¿verdad? Bueno, ahora miren la GLUT3. Dice que es el segundo transportador más frecuente y está en cerebro, o sea, quiere decir que las neuronas tienen GLUT1 y tienen GLUT3. En los embriones, en los espermatozoides y los glóbulos blancos, esto ya lo vimos en esto, aquí tenemos un eosinófilo, un linfocito, un monocito, un macrófago. Estas células también son independientes de insulina. Entonces vamos a regresar. El GLUT1 decía independiente de insulina, o sea, va a dejar entrar, haya hormona no. GLUT2 tiene que haber hormona y mucha glucosa. La GLUT3 igual.
Si ustedes se dan cuenta, no necesita que haya insulina. Pero no tiene nada que ver con la cantidad de glucosa, o sea, haya poca, haya mucha. Estas células no tienen nada que ver con eso, sino que ellos van a agarrar glucosa media vez la necesiten y los espermatozoides funcionan realmente más con fructuosa. Van a dejar entrar por el GLUT3 y no importa si hay insulina o no. Si la célula de defensa, supongamos que necesita este neutrófilo, anda ahí fagocitando una bacteria y necesita energía, va a agarrar la glucosa que esté ahí disponible y la va a entrar, no importa la concentración, no importan las hormonas que estén. Y este también se ha asociado a los tumores. O sea, cuando hay tumores en cerebro, no solo está sobreexpresado el GLUT1, sino el GLUT3. Entonces ahí tenemos otro problema, porque el GLUT1, cuando hablábamos, decía que este iba a estar activo cuando nosotros tengamos poca concentración, ¿verdad? De glucosa. Puede activarse, pero el GLUT3 siempre va a estar activo. Entonces el tumor puede seguirse nutriendo, ya sea con altas o bajas concentraciones de glucosa, porque hay demasiados GLUT que van a permitir el ingreso. Bueno, ahora miren, ahora tenemos el GLUT4. Este va a estar en músculo, ya sea en músculo de corazón, que es de cardíaco, en músculo esquelético, el de los huesos, también en músculo liso de los intestinos, en tejido adiposo. Este es regulado por hormonas. Entonces, si se dan cuenta, el 1 y el 3, que son impares, son independientes de insulina. Y el 2 y el 4, que son pares, son dependientes de hormonas. Este GLUT4 va a translocar al transportador de glucosa de la superficie celular, lo vamos a ver en un momento, y está relacionado con la obesidad y la diabetes tipo 2. Es dependiente de insulina. No puede actuar el GLUT4 si no tenemos hormonas. Va a estar en los músculos y también en el tejido adiposo. O sea que el tejido adiposo, para poder entrar aquí la glucosa y convertirse en lípido, va a necesitar insulina y solo puede entrar por el GLUT4. Y el último de esta clase es el GLUT14, que se sabe que se expresa a nivel testicular, pero se desconoce ahora en este momento cómo funciona. Ahora vamos a la clase 2. Bueno, entonces ya vimos la clase 1, hay dependientes o independientes de insulina, hay unos dependientes de la concentración de glucosa, y ahora vamos a ver la clase de GLUT2. Bueno. Su sustrato principal es la fructuosa. O sea, va a ser un transporte único de fructuosa, el GLUT5, y se va a expresar en intestino, el hígado y los espermatozoides. Es independiente de insulina. O sea, no necesitamos hormonas para que la fructuosa pueda entrar a la célula. Lo más importante de esto son los espermatozoides. Porque esto también lo mirábamos cuando vimos en la bioquímica 1 carbohidratos, hablábamos de que la fructosa era importante para los espermatozoides, porque cuando ustedes hagan diluciones de semen para inseminación artificial, hay unos sobres que uno compra que son los que hacen la dilución y esos sobres tienen que tener fructuosa. ¿Qué pasa si no trae fructuosa en la composición de los sobres de diluciones de semen? ¿Qué va a pasar con los espermatozoides? ¿Van a morir? Se van a morir. Bien, excelente, se van a morir porque no pueden sobrevivir. Entonces, cuando hagamos cualquier proceso, nosotros ya sea médico o de este tipo, que es más que todo técnico, siempre leamos qué traen los compuestos. Ahora sigamos con la clase 2. Sabemos que estos funcionan con fructosa. Va a estar igual en los músculos y también en el riñón y en el hígado. O sea, músculo puede actuar con glucosa y puede actuar con fructosa. Voy a regresar a una presentación, una diapositiva anterior, para ver si se está entendiendo. Voy a regresar. Cuando inicié hace un momento a hablar de las rutas, yo decía aquí, ya vamos a llegar, aquí decía yo. Bueno, la glucosa, si el músculo esquelético necesita, puede a través de glucosa venir y convertirla en lactato sin necesidad de oxígeno. Pero si yo no tengo glucosa, el músculo ¿con qué puede actuar también si no hay glucosa? ¿Qué va a entrar aquí el músculo para hacer esto si no hay glucosa? ¿Cuál es la otra opción? Utilizar fructuosa.
Pero si entra la glucosa, yo sé que necesita el músculo, va a necesitar un GLUT específico, pero si entra fructosa, el músculo va a utilizar otro GLUT diferente. Y luego vas a usar una isomerasa para transformarlo en el compuesto que va a utilizar, ¿verdad? Que hacemos que las isomerasas es volverla a un compuesto idéntico. Y la manosa, sabemos que la fructosa y la glucosa son isómeros, o sea, son iguales, solo tienen en diferente posición los carbonos. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Eso es para que miremos que por eso los órganos van a tener diferentes GLUT, porque si no está disponible glucosa, pueden usar fructosa y así hacer sus procesos metabólicos. Y vamos con la GLUT3, que es el último. Bueno, estos GLUT son dependientes de insulina. Miren, si se va a ver el cerebro en la necesidad de usar este GLUT o los espermatozoides en la necesidad de este GLUT, necesita que haya insulina. Si el músculo va a utilizar este GLUT para adentrar glucosa o fructosa, necesita que haya insulina. ¿Qué podemos concluir esto? Que las células de los diferentes tejidos van a expresar la mayoría de GLUT para entrar glucosa. Para algunos de esos GLUT no importa si hay hormonas, pero para que otros GLUT se activen necesitamos la presencia de hormonas. Pero hay tejidos que son tan importantes que siempre estén funcionando que estos tejidos no van a necesitar hormonas. ¿Pueden actuar con hormonas? Sí, pero si hay ausencia, aún pueden seguir funcionando, porque son tejidos vitales. Ahora, hay tejidos que no son vitales, que siempre van a necesitar que haya presencia de hormonas, como el caso del tejido adiposo. El tejido adiposo, para funcionar, siempre va a necesitar la presencia de hormonas, porque no es un tejido indispensable para vivir, ¿verdad? Es almacenamiento. Bueno. ¿Qué horas son, jóvenes? No puede ser, ya casi se me acabó el tiempo y sentí que acaba de empezar. Muy bien. Hay tumores de cáncer de mama, carcinomas, ¿verdad? Que se ha observado que expresan este tipo de GLUT, sobreexpresan. ¿Y qué quiere decir eso? Que son tumores que dependen de hormonas. Por eso es que van a aumentar la sobreexpresión, pero necesitan presencia hormonal. Bueno, creo que voy a concluir en un momento con esto y vamos a ver si hay dudas. Entonces ya vimos los diferentes GLUT. Esto es para empezar a hablar que la glucosa va a entrar. Y tenemos clase 1, clase 2 y clase 3, ¿verdad? Muchos pueden estar en los tejidos como el GLUT4, el GLUT12, que van a estar en diferentes tejidos pueden expresar varios tipos de GLUT. Pero la mayoría sabemos que hay muchos que son dependientes de insulina y otros independientes de insulina. Unos van a tener baja afinidad por glucosa y otros alta afinidad por glucosa. Algunos únicamente van a permitir el ingreso de fructosa y no de glucosa. Ya obteniendo la fructosa, como les decía, por una isomerasa la van a convertir en una glucosa. Y hay otros que son atípicos que van a poder, no sé, puede entrar cualquiera, ¿verdad? Glucosa o fructosa permiten el ingreso. Bueno. Doctora. ¿Sí? Estaba viendo, ¿puede poner el cuadro anterior? Sí. Estaba viendo el cuadro y no veo que haya una GLUT6. No, hay algunos GLUT que no están como que se están nombradas, pero realmente no se sabe cómo funcionan. Entonces esos mejor no los colocamos, ¿verdad? Ah, ok. Que no se conoce bien cómo funciona. Muy bien, no hay problema. Entonces yo creo que ya todos entendimos lo de los GLUT y de los transportadores, donde se van a ubicar y van a tener alta o baja afinidad por la glucosa. Algunos vemos que van a tener alta afinidad por la fructosa y van a ser dependientes o independientes de insulina. Creo que todos sabemos eso. También algunos van a depender del gradiente electroquímico, pero el objetivo es que nosotros queremos absorber esa glucosa y empezar las rutas metabólicas, ¿verdad? Bueno, creo que voy a parar ahí. No sé si alguien tiene alguna duda de esto o de algún otro tema.
Todo está claro. Buenos días, doctora. Solo la molesto con una duda. Sí, ver ahí. Es que mencionó que la perdón, la 2, era dependiente de la glucosa, pero de la insulina, perdón, pero en la presentación decía que era independiente, entonces, no sé La si escuché 4, mal. No, la 2. la 2, Ajá, la glutos. independiente de insulina. Si quieren lo vamos a poner así de rosadito para que los independientes los pongo rosaditos y los dependientes de azul para que les quede claro. ¿Sí? Tal vez sí me confundí, no recuerdo, pero ahí apunten ustedes que es dependiente de insulina. Bueno, Muchas no sé gracias. si alguien tiene otra duda. Doctora, o sea que la 2 no depende de la insulina, ¿o sí? Es que No, como sí había apuntado que sí dependía también. no, la 2 es independiente de insulina. Sí, es cierto. El 1 y el 2 son independientes de insulina. Gracias. Sería el 1, el 2 y el 3 independientes, ¿no? Sí. Ok. No sé si alguien tiene otra duda. Yo también quería preguntarle, así como los que no son dependientes de hormonas, o sea, ¿qué es lo que los regula? Eso es lo importante, que no son regulados, porque el cerebro necesita que siempre glucosa llegue para que las células funcionen. Entonces, como que siempre tiene la puerta abierta para que la glucosa entre para poder funcionar. Ahí no puede existir un exceso. Ellos van a actuar, o sea, los GLUT van a actuar. Digamos, lo bueno de ese GLUT es que el cerebro va a funcionar aunque haya lo mínimo de glucosa disponible en sangre. O sea, supongamos que tú vienes y hoy empiezas a estudiar para el examen. Mañana es el final de bioquímica. Entonces, tu cerebro va a empezar a funcionar con la glucosa que tú tienes y tú desayunas, almuerzas y cenas. Sigues estudiando y sigues utilizando glucosa, tu cerebro utiliza glucosa en sangre. Va a llegar un momento, digamos que tú estás estudiando y todavía son las 2 de la mañana, donde el nivel de glucosa en sangre va a ser extremadamente bajo, porque hay muchas horas desde la cena, digamos 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. El nivel de glucosa va a ser bajísimo y tu cerebro tiene que tener la capacidad de seguir pensando aún con esa poca cantidad de glucosa. Entonces, la GLUT1, por eso no puede depender de ninguna hormona, porque el cerebro necesita funcionar aún con niveles mínimos de glucosa sanguínea. Pero eso es cierto, ¿el cerebro va a estar funcionando rápido o despacio? ¿Qué piensa? Rápido, digo yo. Pero si hay poca glucosa, hay mínima porque tienes muchas horas sin comer, ¿cómo va a funcionar? Ese sería despacio. Despacio. Entonces ustedes se van así, todavía vienen y se desvelan, se duermen 3 horas y van al examen sin comer. O sea que el nivel de glucosa todavía está súper bajo. Entonces, cuando ustedes están ahí sentados, que tienen ya más de 12 horas sin comer, ustedes están tratando de obligar a su cerebro a que se recuerde y que piense rápido. ¿Qué piensan? ¿Esas neuronas van a poder o no van a poder? No. ¿Vieron? Por eso siempre que van a hacer un examen deben de comer algo, y mejor si se comen un chocolate, algo que eleve la glucosa sanguínea al tope antes de entrar al examen para que las neuronas se activen, porque si no, otra forma que actúan las neuronas es que se acabó la glucosa, porque se acabó, se va a acabar en un momento. Entonces los GLUT ya no van a servir porque no hay glucosa, va a empezar a destruir grasa por medio de cuerpos cetónicos. Pero el cuerpo se lleva más o menos como 24 horas para poder utilizar esos cuerpos cetónicos. Para eso ya se terminó el examen. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, regresando al tema, ustedes deben saber que el cerebro necesita glucosa para funcionar. ¿Por qué? Porque tiene GLUT1 y no importa si hay hormonas, pero van a haber órganos que necesitan los GLUT hormonas para dejar entrar la glucosa. Y al necesitar una hormona, necesita un proceso de activación, donde intervienen enzimas. Por eso tenemos que estar seguros de que entendemos el tema de enzimas. Porque ahorita estamos hablando de los que solo entran, sí, pues no importa. El problema son los que necesitan una activación de una hormona, porque esa hormona debe activar una enzima y empezar un proceso para que la célula deje entrar la glucosa.
No sé si alguien tiene otra duda. Todo está claro. Bueno, para iniciar ni siquiera estamos todos aquí. O sea que hay gente que ni siquiera está en la clase, supongo que va a ver el video. Bueno, jóvenes, voy a descargar la asistencia de esta clase, de los que estamos aquí. O sea, prácticamente hay 69. Entonces vamos a descargar con Ingrid la asistencia de la clase del día de hoy. ¿Quién tiene otra duda? Ya nadie. Si alguien tiene una duda, solo abra el micrófono, no tengan pena porque en lo que me pongo a buscarlos. De hecho, sí hay una duda en el chat, doctora, desde María Alejandra Rodríguez Montenegro. Dice, una duda, ¿cuándo subirá los documentos para estudiar? Bueno, María, gracias, Roberto, por ser ahí el lector. Bueno, tienen que abrir su micrófono, médicos, si ustedes van a atender a pacientes, tienen que dar diagnóstico, ¿cómo les va a dar pena hablar? Los documentos, esperemos que hoy se puedan subir. No sé si Ingrid quiere decirles algo acerca del laboratorio, ¿tienen dudas del laboratorio? Podemos aprovechar que nos queda un ratito. Ingrid, no sé si quieres decir algo para mañana. Solo recordarles que el examen corto de mañana es de la práctica 3 y de la práctica 4 para que no vayan a estudiar, o sea, solo para que estudien ambas, por favor. Y los materiales siempre temprano, porque a las 6:30 a más tardar yo me voy de mi oficina a terminar de arreglar el laboratorio. Y también que estén puntuales, porque pues sí, ya vieron que los empiezo a entrar lo más antes posible para no atrasarnos tanto. Siempre recuerden traer crayones o marcadores para apuntar sus resultados, porque pues también eso es parte del laboratorio. Y pues solamente eso sería. Sí, jóvenes, por favor, si pueden estar puntuales antes sería mejor para que Ingrid les permita para que entren al laboratorio, porque se recuerdan que tenemos que bajar a hacer el corto y después ustedes tienen su siguiente laboratorio, entonces no podemos también afectarlos con su siguiente clase. Entonces nos miramos el día de mañana y que tengan buen día. Solo una pregunta. Solo una pregunta. Ay, ahora, puchis, todo el mundo tenía dudas. Los que no tengan dudas pueden salirse de la reunión, no hay problema, jóvenes, y así nos quedamos con los que tienen dudas, que tal vez no tienen clase después. Entonces, Gracias, Doc, feliz día. Bueno, igualmente. Ahora sí vamos con Josué. Josué, ¿cuál es Una pregunta. Sí, los materiales que dijo Ingrid,